Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla eh, de Windows Virtual Desktop. En esta charla, mi compañero Carlos Guerrero Paniagua, quien es ingeniero en infraestructura, es quien nos va a aportar todo ese conocimiento que él tiene. Carlos tiene 10 años de experiencia en todo lo que es la parte de infraestructura y claramente en todo lo que tenga que ver con Windows Virtual Desktop. Entonces, los dejo con Carlos Guerrero. Realmente, Carlos, sáquenle el provecho si tienen dudas, consultas. El chat queda abierto, pueden escribirlas por ahí sin problema, pueden levantar la mano. Mi compañera Caroline o yo estamos ahí atentas. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, interrumpir al compañero Carlos para que él las pueda evacuar. Si no, al final de la charla igual dejamos un espacio abierto para dudas o consultas. Eh, Así que los dejo con Carlos Guerrero para ya entrar en materia de la charla. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta sesión con ustedes y compartir un poquito sobre este tema de Windows Virtual Desktop. En unos minutos les comparto la presentación. Ok, el tema que como lo mencionamos es Windows Virtual Desktop. Parte de la agenda que vamos a tratar el día de hoy es esta que vemos en la pantalla ahorita en este momento. Y para iniciar vamos a tener una pequeña introducción en donde vamos a conversar un poquito desde dónde nació esta tecnología de Remote Desktop Services y desde explicando o entendiendo un poquito esto, perdón, nos vamos a dar cuenta que Microsoft ya tenía trayectoria sobre todas estas tecnologías antes de llegar a este punto de Windows Virtual Desktop. Ok, Microsoft inicia con este tema de virtualización de escritorios y virtualización de aplicaciones con sus primeras versiones de Windows, en este caso Windows Server 2003. Posteriormente, con Windows Server 2008 ReOS, ahí sufre un cambio grande. En Windows Server 2012 siguen actualizándose componentes. Windows Server 2012 ReOS también. Windows Server 2016 sufre un cambio debido a una vulnerabilidad. Y en Windows Server 2019 nacen nuevas funcionalidades. ¿Con qué nace Windows Server 2003? Bueno, aquí la primera tecnología que tuvimos fue Terminal Services, en donde principalmente lo que se hacía era implementar una serie de servidores, una granja de Terminal Services que estaba compuesta por tal vez una o dos servidores, en donde lo que hacíamos era colocar una serie de aplicaciones o escritorios a disposición de los usuarios. Entonces, básicamente lo que hacía el usuario era conectarse a una dirección o a un escritorio remoto en donde iba a tener la oportunidad de utilizar su escritorio completamente o podía utilizar aplicaciones propiamente. En ese momento nace como Windows Terminal Services. Eh, Posteriormente, ya en Windows Server 2008 ReOS sí sufre un cambio. Ya a partir de este momento se inicia como Remote Desktop Services y parte de su implementación cambia porque ya a partir de este momento la implementación se realiza con roles. Son roles que conforman la plataforma. Estos roles no estaban en Windows Server, en Terminal Services. Ya aquí hay una delimitación de cada una de las funcionalidades con estos roles.
Ya a partir de este momento la implementación, pues en ciertas maneras se vuelve un poquito más robusta porque él lo que hace es, a partir de este momento, como que se delegan funcionalidades, entonces no todas están en un mismo servidor, lo cual permite una recuperación ante un desastre de forma más rápida y sencilla. Estos roles se mantuvieron en Windows Server 2012, 2012 R2, Windows Server 2016. Durante 2008 R2 y 2016 todos estos roles se mantienen. Un componente que llamó mucho la atención y que ha servido mucho es RemoveFX. Este nació prácticamente durante estas versiones 2012 R2, 2012 R2, 2016. Este componente lo que hace es permite virtualizar una tarjeta de video robusta que va a estar instalada en los servidores de virtualización, dando la oportunidad de que los usuarios experimenten un alto grado de rendimiento gráfico en cada uno de los escritorios virtuales. Esto implica claramente, digamos, que el hardware como tal, si ustedes ven en el servidor, en los servidores físicos, pues siempre vamos a tener que implementar una tarjeta de video robusta para utilizar esta funcionalidad. Ahora, ¿qué marca una diferencia entre Windows Server 2016 y Windows Server 2019? En Windows Server 2016 se descubre una vulnerabilidad con RemoveFX, lo cual Microsoft lo que está diciendo en este momento es que en la medida de lo posible dejemos de utilizar RemoveFX y iniciemos con la utilización de un componente nuevo en Windows Server 2019, el cual, pues, este nuevo componente no cumple la misma funcionalidad que RemoveFX, ya que prácticamente lo que permite hacer es un consumo directo de la máquina virtual sobre el núcleo físico como tal de la tarjeta, en la tarjeta de video. Entonces, por ejemplo, si nuestra tarjeta de video de 8 núcleos, pues prácticamente lo que vamos a tener la oportunidad de crear son 8 máquinas virtuales porque cada máquina va a consumir un núcleo de la tarjeta física. En cambio, una de las bondades que teníamos con RemoveFX en Windows Server 2016 era que podíamos virtualizar la tarjeta. Entonces, por ejemplo, si la tarjeta tenía 8 núcleos, podíamos crear 50 máquinas virtuales, que esas 50 máquinas virtuales iban a consumir la tarjeta de video. Entonces, entre Windows Server 2016 y Windows Server 2019, prácticamente ese es como el cambio más fuerte que se ha tenido en esta plataforma de virtualización. Y paralelamente, ya a partir de Windows Server 2016 y Windows Server 2019, ya venía en construcción o en desarrollo esta plataforma de Windows Virtual Desktop en Microsoft Azure. Entonces, como ustedes ven, esto no es que nace del año pasado o que nace de 2016, sino que eso es un esfuerzo retroactivo que ha tenido Microsoft desde sus primeros años, desde sus primeros orígenes. Todo esto ha sido experiencia acumulada que ha aplicado en este servicio de Azure. Eh, Ahora, ¿qué es infraestructura de escritorios virtuales? Ya el concepto como tal. Esta tecnología o servicio lo que nos permite es poner a disposición de los usuarios escritorios virtuales y aplicaciones a través de una plataforma de virtualización en donde los usuarios van a poder consumir estos tipos de servicios y escritorios virtuales a través de diversos dispositivos operativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un celular con Android, puedo tener mi tablet con Android, puedo tener una portátil con una Mac, por ejemplo. Todos estos ubicados fuera del entorno de la empresa físicamente. Eh, y yo voy a poder conectarme a través de un cliente hacia aplicaciones, escritorios virtuales que estén. Entonces, si ustedes lo ven, digamos, es una plataforma que va a permitir tanto al administrador como usuarios poder trabajar como si lo estuvieran haciendo localmente o propiamente en su equipo físico que tienen para trabajar en el día a día. Ahora,
esto es un concepto que así como nació en Microsoft, pues ha sido desarrollado también en por otros fabricantes, como por ejemplo VMware con Horizon View y también con Citrix. Estos, quitar mérito porque son fabricantes que han desarrollado tecnologías orientadas, muy maduras, serias, y son prácticamente competencia de Microsoft. Pero si analizamos cada una de las tecnologías y los fabricantes, prácticamente el concepto viene siendo lo mismo. O sea, yo como administrador pongo a disposición de los usuarios aplicaciones o escritorios virtuales, eh, y me va a ahorrar tener equipos físicos a los usuarios y me va a dar la oportunidad de poder proveerles el medio para poder trabajar, como si lo hicieran localmente. Eh, Esto en muchas empresas en este año y especialmente el año pasado, fue una de las tecnologías que más ayudó para estos tiempos de la pandemia. Ya habíamos muchos que veníamos trabajando con estas herramientas antes de la pandemia, por lo tanto pues no nos golpeó tanto el cambio, ¿verdad? Eh, Esto que vemos en pantalla en este momento es una infraestructura de escritorio virtual on-premise. Si ustedes ven, estos son los dispositivos, una serie de dispositivos de diferentes sistemas operativos, Android, Mac, Windows, los cuales utilizan un cliente de software, en este caso Remote Desktop Services, o el cliente de Remote Desktop que podemos descargar desde el Play Store, en nuestro celular, por ejemplo. Y ya aquí empezamos a notar lo que son servidores tanto físicos como virtuales. De primera entrada, si iniciamos de izquierda a derecha, pues ya aquí topamos con un firewall. Este servicio, al estar expuesto a Internet, pues necesitamos publicarlo. Eh, por ahí, si avanzamos al lado derecho, ya vemos lo que son los servidores. Estos servidores, como es de esperar, pues necesitan autenticación, entonces ya requerimos de un Active Directory. Y pues siguiendo las buenas prácticas con respecto a Active Directory y cada uno de los roles, nuestra recomendación con respecto a Active Directory es tener un servidor físico y otro virtual. Entonces ya como vemos, esto implicaría muy posiblemente un servidor físico y si no uno virtual, que ese virtual va a necesitar una plataforma de virtualización, un servidor físico para poder alojarlo. Este, Ahora, si nos centramos ya propiamente en lo que es la plataforma de Remote Desktop Services, como mínimo, si lo vemos en esta imagen, ya iríamos a necesitar 4 servidores, en donde, y otra vez, iniciando de izquierda a derecha, el primer servidor, yo podría colocar 2 roles que son importantes para Remote Desktop Services, el cual es RD Web y RD Gateway. Estos roles lo que nos van a permitir es presentarle la cara que va a ver el usuario final. Esta es la cara donde el usuario va a tener la oportunidad de iniciar sesión. Aquí es donde el usuario va a poder ver las aplicaciones y escritorios a los cuales tiene permisos de poder ingresar. El RD Gateway lo que nos permite es configurar reglas que le van a permitir al usuario conectarse o no hacia cada una de las aplicaciones o escritorios virtuales. En el caso del RD Broker y RD Licensing, son los que estarían alojados en el segundo servidor de izquierda a derecha. Este servidor, si no lo queremos en alta disponibilidad, puede trabajar nada más con una instalación de Windows Server. Él va a usar una base de datos interna. En este caso, el rol de broker lo que va a hacer es administrar las sesiones de cada uno de los usuarios que inicien sesión en la plataforma. Entonces, mediante este rol, él va a orquestar y va a poner o pintar en el RD Web cada uno de los escritorios a los cuales tiene permiso o a las aplicaciones que tiene permiso. Con respecto al RD Licensing, él lo que va a permitir es administrar las famosas CAL, en este caso que pueden ser por dispositivo o por usuario.
Entonces, el RD licensing, por ejemplo, si son 20 usuarios y yo tengo 10 calls por usuario, entonces él lo que me va a permitir es que usuario que se conecte le va a asignar una licencia de este tipo, en el momento que se desconecte la libera, y así va a estar administrando ese tipo de licencias. Estos dos roles yo los puse estos dos pueden convivir en un mismo servidor, el web, el gateway, el broker y el licensing, entonces por eso es que puse este número de servidores. Si nos movemos a la derecha, tenemos dos servidores, en este caso uno puede ser virtual, el cual aloja el rol de RD Station Host. Este puede ser virtual y este es el que se va a encargar de alojar todas las aplicaciones que yo quiero poner a disposición a cada uno de los usuarios que se va a conectar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el Office instalado en este servidor, yo puedo ponerlo, lo puedo poner a disposición de los usuarios si está instalado en este servidor. Si no tuviera nada instalado en el servidor, simplemente para hacer una prueba podría poner a disposición de los usuarios la calculadora del sistema operativo. Casi siempre, normalmente esto en todas las implementaciones es una costumbre mía ponerlo, que sea, digamos, como la primera aplicación. Eh, con respecto al servidor que vemos arriba, el cual tiene el rol de RD Virtualization Host, este, este servidor lo que se va a encargar es de alojar los escritorios virtuales. Eh, ya este servidor implica tener una licencia de Windows Server Data Center, ya que en él pues, se van a alojar muchas máquinas virtuales, más de dos. Y si nosotros le ponemos atención a esto y si hacemos una valoración, digamos, de qué importancia tiene esta plataforma para nosotros dentro de la empresa, eh, pues puede ser que esto en este momento para muchas empresas esto que sea crítico. Entonces, al ser crítico, yo no puedo tener o tener todos estos escritorios virtuales alojados sobre un mismo servidor porque pueden suceder muchas cosas. Entonces, si esto es crítico para mí, para mi empresa, muy posiblemente yo voy a tener que tener esto en alta disponibilidad. Cuando hablamos de alta disponibilidad, detrás de este rol de RD, Virtualization Host, estamos pensando o debemos pensar en que ya necesitamos otro servidor físico, necesitamos otra licencia de Windows Server Data Center, pero nada, si empezamos a atar los cabos, nada vamos a hacer con dos servidores físicos si no tenemos una SAN. Si tenemos la SAN y tenemos los dos servidores físicos, podemos tener los tres, pero siempre vamos a necesitar dispositivos que nos conecten esos equipos. Entonces, todo es una serie de componentes que van atados o van vinculados dependiendo de la importancia que tenga esto para mí y para mi empresa. Eh, entonces, básicamente, esto es a nivel básico lo que sería una granja de escritorios de remote desktop on-premise. Conforme más esto sea crítico, más puedo ampliar el número de servidores para cada uno de los roles. Es decir, aquí yo podría tener otro servidor donde aloje RD Web, RD Gateway, otro servidor donde aloje el rol de Broker Licensing y para el resto de los roles también. Todo va a depender de lo crítico que sea esto para mí y para mi empresa. Eh, básicamente esto es lo que le mencionaba hace un momento. Esto es parte, esto que vemos aquí, esta imagen que vemos donde dice RD Access, RD Gateway. Estos son parte de la configuración que yo puedo ver en el Windows Server Manager, que es desde donde yo administro esta plataforma on-premise. Aquí tenemos como primer requisito las licencias de Windows Server. Prácticamente las que más costo tienen en este caso van a ser las de Windows Server Data Center. Estas Windows Server Data Center van a estar asociadas al número de procesadores que tenga instalados en mi servidor de virtualización. Van a estar asociados al número de cores físicos que tenga cada procesador. Eso va a depender, digamos, del número de licencias de Windows Server Data Center. Entonces, por ende, entre más robusto sea el servidor de virtualización, más voy a tener que pagar en licenciamiento al menos en la parte de Windows Server Data Center.
Vamos a necesitar las licencias de acceso por usuario y dispositivo, que son las famosas CAL. Vamos a necesitar certificados públicos. Toda comunicación que se dé entre los clientes, ya sea desde un celular, desde una portátil, desde una máquina de escritorio, desde el dispositivo que ustedes quieran que sea soportado por esta plataforma, toda esa comunicación tiene que ser encriptada. Y la única manera de encriptarla, en este caso, es a través de un certificado público. En este caso podemos utilizar certificados públicos de cualquier proveedor, ya sea, por ejemplo, Digicer, GoDaddy, eh, y entre otros. Nosotros los que más utilizamos es GoDaddy y en algunos casos hemos utilizado Digicer. Todo esto depende del gusto y del cliente y el costo. Eh, en cuanto a los dispositivos de red, era lo que les mencionaba. Yo puedo tener los servidores que quiera, digamos, los más robustos, puedo tener la SAN que yo quiera, pero todos estos dispositivos no van a estar funcionando como islas. Ellos necesitan estar interconectados, entonces por ende voy a necesitar equipos de red. Aquí también va a mandar un tema de gusto del cliente y de costos. Y dependiendo, digamos, de los equipos que vaya a utilizar para interconectar estos, pues también así va a ser el licenciamiento que lleve cada uno de estos equipos de red, ¿verdad? Con el tema de la SAN, aquí, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con las Dell, con las MD 3400, 3200 y 3800i. Aquí podemos configurar arreglos de discos. Va a depender también si quiero ponerle estado de disco, discos de estado sólido, perdón. Esto va a subir el costo de la SAN. Si quiero que la SAN, por ejemplo, tenga alta doble redundancia en cuanto a la controladora RAID, esto va a demandar también un costo adicional, va a subir el costo del proyecto. En cuanto a los servidores, también, pues los servidores físicos tienen que ser robustos en cuanto a CPU y a memoria RAM, ya que eso prácticamente es lo que me va a poner a mí el límite de la raya de la cantidad de número de escritorios virtuales que yo pueda crear. Eh, el tema de la IP pública que les mencionaba anteriormente, el tema de las tarjetas de video, entre más robustas, pues mejor, porque entonces así voy a poder darle buenos gráficos a una gran parte de los escritorios virtuales. Y por último, el clúster de Hyper-V, que en este caso ya teniendo una licencia de Windows Server Data Center, ya este rol es incluido en esta versión. Claro está que para implementar un clúster de Hyper-V vamos a necesitar una SAN y otros componentes, entonces prácticamente todo está vinculado. Por ende, si pensamos, digamos, en desarrollar una aplicación de estas on-premise, una solución de estas, pues tenemos que sentarnos a dimensionar y ver costos porque sí puede salirnos más, nos puede salir bastante caro. Si ya nos centramos propiamente en lo que es Windows Virtual Desktop y lo comparamos con lo que estábamos conversando anteriormente, prácticamente tenemos la misma funcionalidad. Es un servicio de virtualización que pone a disposición de los usuarios escritorios virtuales y aplicaciones. Eh, pero ya aquí llega al ser un servicio administrado por Microsoft, nos empezamos a quitar de encima ciertas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, en este modo de funcionamiento o servicio, ya nosotros no vamos a tener que preocuparnos por una SAM, por un servidor físico, licencias de Windows Server Data Center. Vamos a tener que centrarnos más que todo en los escritorios, en las imágenes que vamos a utilizar para cada sistema operativo de cada escritorio virtual. Vamos a centrarnos en las aplicaciones, cuáles aplicaciones son las que yo quiero poner a disposición de los usuarios. Y más que todo, prácticamente en las imágenes, en las aplicaciones, en los escritorios, en cuáles son los usuarios que tengo que asignar, cómo los voy a asignar. Y de ahí hacia abajo yo me desentiendo. Prácticamente le estoy cediendo esa responsabilidad a Microsoft. eh, y aparte de eso, si ustedes se ponen a ver esa responsabilidad que yo le estoy cediendo a Microsoft,
pues ahí van horas de implementación, o sea, van una gran cantidad de horas de implementación. Implementar esto en este servicio en la nube, estamos hablando de que son horas. Son horas suponiendo que vamos a crear un controlador de dominio desde cero y que vamos a crear las cuentas de usuarios de cero. Pero ya propiamente centrándonos en el servicio como tal, es muy sencillo, es muy rápido. Si le ponemos atención a esta imagen que está aquí en este slide, nosotros podemos crear en este servicio grupos de aplicaciones. Estos grupos de aplicaciones pueden estar compuestos por escritorios virtuales o aplicaciones como tal. Podemos tener dos tipos de pools. Podemos tener uno que es personal y otro que es en pooled. La diferencia entre ambos es que el personal, si le ponemos atención al lado derecho de esta imagen, tenemos 3 máquinas virtuales en donde el grupo de aplicaciones está compuesto solamente por escritorios. Entonces, si nos vamos aquí a la imagen en la parte inferior derecha, vemos que el departamento de ingeniería solamente está compuesto por 3 usuarios. Entonces, al ser personal, cada uno de estos usuarios va a tener uso exclusivo sobre el escritorio virtual como tal. Aquí no va a pasar de que, por ejemplo, el lunes el usuario 1 se conectó a la máquina virtual A y que el martes se conectó a la máquina virtual B y que el miércoles se conectó a la máquina virtual C. No va a pasar eso. Siempre que el usuario siempre que sea de tipo personal, la asignación va a ser directa, va a ser uno a uno. Esa es una de las ventajas que vamos a tener sobre este tipo de implementación, el personal. Con respecto al Pullet, eh, suponiendo que tuviéramos 3 máquinas virtuales, lo que va a pasar en este caso es que, siguiendo el ejemplo de la imagen, el departamento de ventas está compuesto por 8 usuarios, por ejemplo. Entonces, cuando el usuario A se conecta el lunes a la infraestructura de escritorios virtuales, va a utilizar la máquina virtual A. Llegó el martes y se conectó a la infraestructura de escritorios virtuales. En ese momento se conectó a la máquina virtual B. El miércoles llegó y se conectó a la máquina virtual C. Entonces, si ustedes lo ven, la diferencia es que prácticamente se rotan los escritorios virtuales. Yo sé que aquí ya con el tema del Pullet, posiblemente hay un tema de una duda, o sea, ¿dónde voy a almacenar mi perfil, por ejemplo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Este, igual, esta plataforma nos va a permitir accesar los escritorios virtuales desde dispositivos Mac, que tengan Mac, Windows, iOS, Android y Linux. Y aparte de eso, nos va a dar la posibilidad de accesar el escritorio virtual también desde la web, por medio de HTTPS. Ok, ¿dónde hemos visto o implementado nosotros este tipo de servicio? En general, digamos, ambos, tanto on-premise como el servicio de Windows Virtual Desktop, lo hemos tenido la oportunidad de implementarlo en varios casos o usos. Por ejemplo, digamos, en cuanto a seguridad y normativa, hemos tenido la oportunidad de implementarlo en empresas que son de servicios financieros, en empresas que se dedican a la salud, administración pública. Eh, con respecto a cargas de trabajo especializadas, hemos tenido la oportunidad de implementarlo en empresas que utilizan, digamos, que han demandado mucho el uso de gráficos. Aquí sí hemos tenido que instalar tarjetas de video de alta resolución. Eh, Tal vez en este caso, para mencionar un ejemplo, digamos, por ejemplo, empresas que se dedican a arquitectura, por ejemplo, y utilizan AutoCAD o utilizan Revit. Entonces hay que instalarles esto en los escritorios virtuales y instalar una tarjeta de video robusta en el host de virtualización, en el caso de on-premise, ¿verdad? En el caso de la nube, pues este servicio ya hay máquinas virtuales que ponen a disposición máquinas que son robustas en el caso para el tema de los gráficos. Entonces en ambos modalidades, digamos que tenemos la oportunidad de poder trabajarlo. Para el desarrollo de software y pruebas, esto lo solicita mucho la gente, últimamente lo están solicitando mucho. Nos ha tocado, por ejemplo, dimensionar proyectos donde el cliente está interesado en sacar su plataforma de desarrollo y pasarlos a la nube.
Entonces se crea toda la plataforma de este tipo basada en este servicio, en este servicio de Microsoft. De esta manera desahogan este hardware local y lo reutilizan en otro tipo de funcionalidades. En cuanto a empleados remotos, pues en este momento nosotros hemos implementado esto incluso para nosotros mismos. Durante la pandemia lo hemos estado utilizando. Eh, Microsoft menciona que en centro de llamadas, en esto sí no hemos tenido la oportunidad de implementarlo, pero prácticamente es el mismo concepto. Yo creo un pool de escritorios virtuales donde los agentes se van a conectar ahí y ahí posiblemente van a tener todas sus aplicaciones para interactuar. En trabajadores de sucursales también, personal elástico. ¿Este personal elástico a qué se refiere? Pues en el caso de nosotros, somos un ejemplo de personal elástico, somos consultores que realizamos trabajos, no duramos mucho tiempo en implementarlos en empresas, entonces nos crean una cuenta de usuario de pruebas y nos han creado escritorios virtuales para accesar a la plataforma. Posteriormente, a terminar las funciones, pues nos eliminan el usuario de Active Directory y nos eliminan también el escritorio virtual. Entonces, prácticamente en estos 4 rubros hemos tenido la oportunidad de trabajarlos de alguna u otra manera. ¿Qué beneficios tenemos de utilizar Windows Virtual Desktop? Bueno, iniciando con la experiencia del usuario. Este servicio, al proporcionar un escritorio virtual con todas las aplicaciones que normalmente, con las que normalmente interactúa el usuario en su máquina física local, él se siente a gusto, digamos que familiarizado, porque prácticamente el acceso es transparente. El usuario sigue viendo sus aplicaciones, sigue interactuando con un escritorio, sigue interactuando con un menú inicio, sigue interactuando en este caso con Teams, por ejemplo, con aplicaciones de Microsoft 365. Eh, Uno de los, tal vez de los temores de algunos administradores y tal vez usuarios es también la latencia. O sea, al estar los escritorios virtuales en la nube y tener mis usuarios on-premise y que estos estén en un data center ubicado en una parte del mundo que no está cerca de nosotros, pues esto, en cuanto a la experiencia del usuario, podemos decir que la latencia es mínima, porque antes de realizar una implementación de esto se deben de ejecutar herramientas, la cual nos va a decir cuál es la región más apta para poder implementar los escritorios virtuales. Entonces, la herramienta nos va a decir, ok, vea, su latencia en el sitio donde usted se encuentra, la latencia mínima es esta región. Entonces, la plataforma nos va a permitir implementar esos escritorios en la región que nos indicó la herramienta. Pero siempre hay que ejecutar este tipo de herramientas para darnos cuenta de cuál es la mejor región para estos casos, ¿verdad? Y a nivel mundial, Microsoft tiene bastantes regiones a disposición. Entonces, esto es una de las cosas que favorece la experiencia del usuario. La latencia se puede disminuir. Eh, en cuanto a este punto, inicios de sesión extremadamente rápidos. Eh, Aquí sí hay una pequeña diferencia con respecto a la plataforma on-premise. Microsoft inicialmente, yo no sé si ustedes recuerdan alguno, tuve la oportunidad de trabajar alguna vez con algo que se llamaba Folder Redirection. Esto lo que permitía era redireccionar algunos folders, como por ejemplo documentos, mis imágenes, mis videos. Esto al aplicarlo a un usuario localmente, lo que hacía era tomar esos directorios y los dirigía a un servidor centralizado. Entonces, ese servidor iba a tener todas estas carpetas de cada usuario y en el momento que inicia sesión, pues sincroniza esos documentos. En algunos momentos he visto clientes que han tenido problemas con esto. Hay otros que tienen problemas de sincronización, es un poquito se produce un poquito de latencia, digamos, el acceder a esto. Y en este caso de Windows Virtual Desktop, Microsoft pone a disposición algo que se llama FS Logics. Esto lo que hace es almacenar prácticamente los documentos del usuario, el perfil como tal,
en un repositorio y lo desliga totalmente de la máquina virtual o del escritorio virtual que el usuario utiliza, y en el momento que el usuario va a iniciar sesión, lo que hace es que une el perfil del usuario a esa máquina virtual de forma muy ligera. Es un componente bastante muy robusto y prácticamente nuevo. Esto no se utilizaba, ni siquiera me parece que existía en la plataforma on-premise. Esos son prácticamente algunos de los principales puntos en cuanto a experiencia del usuario. En cuanto a estrategia de seguridad, aquí sí es bastante robusto este tema. Hay muchas funcionalidades, muchos componentes que Microsoft tiene a disposición en cuanto a seguridad para esta plataforma y en general para todos los servicios que tiene en este momento. Empezando por Azure Active Directory. Nosotros aquí podemos hacer una delegación de roles, podemos hacer otorgar permisos de forma granular. eh, con respecto al acceso también de las máquinas virtuales, los usuarios prácticamente ya no se van a comunicar directamente con el escritorio virtual, sino que lo va a hacer mediante el uso de una tecnología de conexión inversa. Entonces esto va a enrobustecer o a blindar esa comunicación. Ya no sea, esto sí no existía en la plataforma on-premise. Aquí también vamos a tener a disposición otros componentes como por ejemplo, o servicios como por ejemplo Azure Security Center. Desde aquí nosotros vamos a tener, vamos a hacer como una revisión en la cual esta plataforma o herramienta nos va a decir, mira, tiene estos errores, estos warnings, tiene que mejorarlos de esta manera. Si nosotros nos ponemos a ver esto no lo tenemos en la plataforma on-premise. Nosotros no tenemos como una herramienta que gráficamente nos diga, ok, la SAN tiene este warning y lo puede solucionar de esta manera. Ahí no existe eso. Posiblemente la SAN tenga su propia plataforma, su propio centro de administración, una consola web, pero ya no tenemos todo de forma correlacionada, como lo tenemos en este caso. En este caso tenemos un todo en uno y que está correlacionado. Esa es una de las ventajas que tenemos con respecto a la implementación y administración. Aquí es una de los grandes beneficios, creo que es uno de los más notorios, porque aquí nosotros nos quitamos prácticamente esta capa que vemos aquí en el centro. Nosotros ya no nos vamos a tener que preocupar por tener un servidor para los roles de Remote Desktop Services. Ya no vamos a tener que pensar en darles alta disponibilidad. Ya no vamos a tener que pensar en la SAN, no vamos a tener que pensar en sistemas operativos. eh, ya no vamos a tener que pensar en parchar esos servidores. Y prácticamente estamos hablando de que esta implementación de esto ya está hecha. O sea, yo lo que hago es que suscribo mi implementación, la suscribo al servicio, que es cosa de minutos. Es prácticamente agregar un proveedor a la suscripción, un proveedor de servicios. Eh, ¿Qué tenemos a disposición de esta plataforma también para administrarla? Tenemos automatización. Tenemos monitoreo, tenemos servicios como por ejemplo que le mencionaba anteriormente, en la cual vamos a poder monitorear cada uno de los servicios, y ahí es donde nos va a decir, ok, tenés estas alertas, tenés estos warnings y puedes solucionarlo de esta manera. Tenemos también a disposición una herramienta que nos va a permitir administrar las imágenes de los sistemas operativos. Eh, Ese es otro tema también que yo creo que esto nos llega a facilitar mucho la administración. Cuando nosotros creamos una máquina virtual o cuando la creamos en Hyper-V, por ejemplo, tenemos que tomar el ISO, crear la máquina virtual, tomar tiempo para parchar el sistema operativo, en donde si ustedes se ponen a ver, a tomar cuenta del tiempo que nosotros
usamos para llevar esta máquina virtual al estado óptimo, para ponerla a disposición de la plataforma de virtualización, estamos hablando de que por lo menos son 3 o 4 horas dejar el sistema operativo listo. Y en este caso, de nosotros podemos nada más simplemente utilizar una de las plantillas que ya está hecha, personalizarla y generar imágenes a partir de ahí. De igual manera podemos generar imágenes en la plataforma on-premise, pero ya por tiempo nos vamos ganando prácticamente 4 o 5 horas, dependiendo de la conexión que tengamos de internet para actualizar los sistemas operativos. Otro punto también que esto nos llega a facilitar es que al ser una plataforma que no solamente está orientada a Windows Virtual Desktop, ahí hay muchos servicios como por ejemplo Azure Active Directory Domain Services. Esto lo que nos va a permitir es implementar un Active Directory estándar. No es Azure Active Directory, sino que es servicios de Active Directory como tal en máquinas virtuales, donde yo voy a tener mis unidades organizativas, voy a crear mis usuarios, pero esas máquinas virtuales se van a crear de forma automática. Siempre se van a crear 2 máquinas virtuales dentro de una subnet, dentro de la VNet que cree para este tipo de servicios o la que tenga actualmente. Entonces, si nos ponemos a ver, por ahí también nos vamos a quitar administración del sistema operativo, los controladores de dominio. Ellos van a estar prácticamente, van a ser 2, van a haber un primario y un secundario. Y como vemos prácticamente, que era lo que les mencionaba anteriormente, prácticamente tenemos que centrarnos en lo que son aplicaciones y escritorios, los escritorios virtuales. Y por ahí también el componente de FS Logics para redireccionar los documentos. Eh, Otra de las cosas que también, si ustedes se ponen a sacar cuentas, el firewall, el equipo perimetral, aquí también nos vamos a desentender de este punto. ¿Por qué razón? Porque Microsoft dentro de su nube tiene muchos componentes o recursos que me hacen esta funcionalidad. Entonces, y en cuestión de minutos. Entonces, voy a tener que evitar incluso citas con algún fabricante para que me recomiende. Voy a tener que evitar comprarme licencias. Voy a tener que evitar colocar un hardware en mi infraestructura. Y es un simple, un par de clics y prácticamente está hecho el recurso en la nube. Y adicionalmente, si ustedes le ponen atención a esto, yo voy a pagar nada más por lo que uso. O sea, si por ejemplo yo necesito esta plataforma solamente una semana, yo la puedo implementar una semana y a la semana siguiente la elimino. ¿Qué pasa con la plataforma on-premise? Yo no le puedo comprar una licencia Windows Server a Microsoft por una semana, no puedo comprar un servidor de virtualización y una SAN por una semana. Esa es una de las grandes ventajas y una de las cosas que yo tengo que ver contra esta plataforma de escritorios virtuales. De igual manera, digamos, ya a la izquierda vemos los dispositivos y aquí vemos un poquito lo que es el flujo de la conexión, vemos, digamos, el tema de la autenticación. Una vez que se autentica, ya el usuario tiene acceso al acceso web, que es el rol que me permite ver la cara, la página web donde yo me voy a autenticar con el servicio y el resto de componentes que les explicaba o mencionaba en la primera slide. Eh, Ok, con respecto al tema de costos y infraestructura, prácticamente estos puntos es lo que veníamos conversando sobre el licenciamiento. No es lo mismo invertir, por ejemplo, sacar $20,000 o $15,000 ya que sacar tal vez $1,000 va a impactar más uno sobre el otro. Y claramente el que más impacta es el on-premise, porque ningún proveedor o fabricante me va a vender a mi equipo a pago de meses durante 5 años. Otro punto importante que tenemos que tener presente con esto es que si ustedes se ponen a ver, yo la plataforma de virtualización la puedo implementar hoy. Puedo rehacer las máquinas virtuales la semana que viene. Dentro de un mes, si quiero cambiar las características del servidor virtual, yo lo puedo hacer. Las máquinas que esto va a consumir. En cambio,
el tener que usar servidores físicos en servidores y la SAN. Yo no puedo realizar ese tipo de cambios tan fácilmente. No puedo decir, bueno, esta semana tengo 256 de RAM y la otra semana resulta que necesito subirlo a 512 de memoria RAM. No sé ni siquiera si el servidor lo compré inicialmente con esa visión de poder llegar a 512, no lo sé, posiblemente el servidor soporte 256. La memoria RAM, invertir en la memoria RAM va a ser cada banco de memoria, dependiendo la cantidad que sea cada uno, va a ser costoso. Una vez que la SAN esté llena, que tenga todos sus discos duros llenos, ¿qué pasa si a mí se me llena la SAN? Ya no tengo bahías disponibles, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Compro otra SAM? ¿Me van a dar presupuesto para esto? ¿Cómo hago para justificarles que la SAM se me llenó tan rápidamente y necesitamos seguir abasteciendo usuarios? Esa es una de las cosas que el hardware pues, nos llega a limitar grandemente. Y en cuanto a costos, si ustedes lo ven, van a ser elevados. En cambio, Windows Virtual Desktop nos va a dar la facilidad de cambiar los recursos o las características de los servidores o lo que compone esta plataforma de forma dinámica y va a ser prácticamente por rangos de tiempo que tal vez pueden variar. Entonces, como puede ser que esta semana consumamos 512, puede ser que la otra semana consumamos solamente 32 gigas. Ahí se ve una gran diferencia en cuanto a costos. Eh, con respecto a Windows 10, ya aquí en este caso Windows 10 nos permite hacer multisesión. Esa es una de las cosas que también tenemos el beneficio, ¿verdad? Este, Otro de los puntos que está a favor de comprar una solución de estas es que si, por ejemplo, yo compro una instancia ya reservada, por ejemplo, a 1 año o a 3 años, y esto podría generarme, este tipo de compra podría generarme un 72% en comparación, digamos, a si lo hago pago por uso mes a mes. Entonces, si yo hago un adelanto de una compra de estas, de una plataforma de estas, durante 1 o 2 años, pues también voy a tener un descuento en la compra. Estos puntos que les mencioné son algunos, ¿verdad? Digamos, si ya nosotros nos sentamos a sacar otros, pues podemos llegar a tener una lista enorme y muy posiblemente va a variar de ambiente en ambiente. El ambiente de la empresa mía no es lo mismo que el ambiente de la empresa que tiene 1000 usuarios, por ejemplo. Va a aumentar la complejidad, va a aumentar temas de alta disponibilidad. Entonces, cuando nos sentamos a hacer los números, puede ser que hayan grandes ventajas una contra la otra. Ok, ¿qué requisitos requiero para el entorno nube? Básicamente lo que nosotros necesitamos para implementar esto es una suscripción de Azure. Necesitamos Azure Active Directory. Necesitamos tener el rol o una plataforma de Active Directory estándar. ¿A qué me refiero con estándar? Es el Active Directory, o si ya ustedes tienen un dominio de Active Directory local, a eso me refiero con el rol de Azure Active Directory estándar. Es el tener una máquina virtual con el rol de Active Directory, con sus usuarios creados, este, pero aquí la diferencia es que voy a tener que tener sincronizada esta plataforma de Azure de Active Directory estándar contra lo que es Azure Active Directory. Eso es un requisito, hay que tenerlo sincronizado. No necesariamente requiero tener un Active Directory en un servidor físico dentro de mi empresa. Digamos, yo puedo pensar esta solución completamente en nube. Pero sí con Active Directory estándar. Entonces, puedo tener el Active Directory estándar en una máquina virtual configurado e implementado, conectado a una VNet, o bien puedo optar por el servicio de Active Directory que les mencionaba. Digamos que yo puedo seleccionar este servicio de Active Directory, el cual me crea 2 maquinitas virtuales de forma automática, me las conecta totalmente a una subnet dentro de la VNet, a una subnet totalmente aislada.
y ahí yo voy a poder crear los usuarios, las unidades organizativas, puedo crearle incluso GPOs, que es una de las cosas que yo no puedo crear en Azure Active Directory. Y adicionalmente sí tengo que tener ese servicio, independientemente cómo lo implemente el Azure, el Active Directory estándar, tengo que tenerlo sincronizado con el Azure Active Directory. Eso sí lo tengo que tener configurado. Todas las máquinas del dominio que vayan a implementar esta plataforma por detrás tienen que estar unidas al dominio. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy configurando la plataforma, cuando estoy creando los hosts de sesión, él va a tener un formulario donde yo le voy llenando los datos. Parte del formulario que me pide es, ok, digíteme el nombre de su dominio local y en cuál unidad organizativa quiere que yo agregue los escritorios virtuales. Entonces, cuando uno llega al último next del procedimiento o a la última ventana de configuración, él arranca con la creación y la configuración de la plataforma y al ratito usted se va al Active Directory estándar y usted ve ahí en la unidad organizativa que uno le configuró, donde empieza a crear las maquinitas virtuales que él va a necesitar. Eh, ok, otro de los requisitos también que debe tener son imágenes compatibles. Entonces, como conversamos o mencionamos en las slides anteriores que podemos utilizar imágenes, claramente está que debemos hacer uso de imágenes que son compatibles, de sistemas operativos que son compatibles para esta solución. Ok, con respecto al licenciamiento, estas son los sistemas operativos que van a ser elegibles para poder conectarse a esta plataforma. Entonces, por ejemplo, si tengo una licencia de 365, un E3 o un E5, o un A3, A5, o cualquiera de estas, ya yo voy a ser elegible para conectarme a máquinas virtuales con Windows 10 o con Windows 7. Eh, Igual con el tema de los servidores de Windows Server. Si tengo mis servidores, digamos, si el Session Host que estoy implementando en la nube es un Windows Server, voy a ser elegible si tengo las CAL de Windows Server 2012 R2. Ahí sí voy a necesitar CAL. Ahora, si ya las tengo implementadas o por alguna razón las tengo, ya las había adquirido en algún momento, yo puedo reutilizarlas ahí. No necesariamente las debemos utilizar. ¿Por qué razón? Porque si tenemos Windows 10 o Windows 7 dentro de la plataforma que estamos implementando, entonces con cualquiera de estas licencias que tengamos, ya somos elegibles para poder conectarnos al servicio. Pero aquí, si nos ponemos a ver, digamos, dentro del licenciamiento que esto requiere, en ningún momento menciona que tenemos que hacernos de una licencia de Windows Server Data Center, por ejemplo. Entonces ahí ya, sea como sea, nos estamos quitando gran parte del costo que implica tener algún premise. Ok, en cuanto a arquitectura y administración, ya aquí sí lo podemos ver, en este slide sí lo podemos ver un poquito más detallado. Eh, esta imagen de la izquierda, la que dice arquitectura, aquí hay muchos componentes que tal vez la hacen verse compleja, pero realmente es sencillo. Eh, y adicionalmente, si ustedes se ponen a ver esto, en este slide o esta imagen muestra una arquitectura que está integrada con mis servicios de plataforma on-premise. Entonces, prácticamente, pues la imagen lo hace ver un poquito complejo, como cargada, pero realmente lo que tenemos que ponerle atención es a esto. Digamos, tenemos Azure Active Directory, que es un requisito para esta plataforma. Aquí dice claramente Azure AD Connect. Este es el componente o la herramienta que nos va a ayudar a sincronizar nuestro Active Directory estándar contra el Azure Active Directory. Entonces, ya aquí tenemos, imaginémonos que nosotros arrancamos solo con esto. Mi empresa solamente tiene este cuadrito de la izquierda. Tenemos dos controladores de dominio y tenemos nuestras estaciones. Entonces, resulta que ya hoy adquirimos nuestra suscripción de Azure. Ok, ya tenemos Azure Active Directory. Entonces, ¿cuál es el próximo paso para implementar esto?
Bueno, tenemos que sincronizar nuestro Active Directory estándar contra el Azure Active Directory. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que instalar y configurar Azure AD Connect. Ya esto nos va a ayudar a replicar nuestras cuentas al Azure Active Directory. Y ahí tendríamos prácticamente el primer requisito. A nivel de plataforma, lo que hay que hacer es registrar o decirle a la plataforma, necesitamos crear escritorios virtuales, pero vamos a activarle a usted un feature que está desactivado. Entonces es prácticamente activar un proveedor, se llama. Usted le da un clic y le da activar. En el momento que eso se activa, entonces ya dentro de la búsqueda de recursos o servicios de Azure de Azure, en mi suscripción, ya me va a aparecer el servicio o el recurso de Windows Virtual Desktop. Ya cuando yo lo selecciono y empiezo a crearlo, ya ahí es donde empiezo a crear, digamos, por ejemplo, los session pool, el session pool A, el session pool B, empiezo a crear el número de máquinas virtuales, le digo que esas máquinas virtuales van a estar unidas a mi Active Directory, que es el que inicialmente tenía. Eh, Dependiendo del diseño, de lo que tengamos en cada ambiente, muy posiblemente puede ser que sea necesario crear una VPN site-to-site para que entonces los escritorios virtuales consuman tal vez servicios que están aquí en servidores on-premise, o bien que los usuarios que están en on-premise consuman el servicio de esta manera, por VPN también. eh, o de alguna manera sea necesario este canal de VPN, porque realmente, digamos, si nos ponemos a ver esto, el usuario puede accesar esto directamente por Internet y no hacer uso de la VPN, pero digamos que fuera necesario el tema de VPN, por eso es que aquí en la imagen lo podemos ver. Ok, si nos vamos al cuadrito del lado derecho, donde menciona Azure Files, donde dice Storage Account 1, Storage Account 2, Storage Account 3, esto es lo que nos va a guardar los perfiles. Entonces, digamos, en el momento que cada usuario ingresa, él va a tomar o va a jalar los perfiles de este recurso. Ahora, ¿dónde están todos los servidores que les mostré en la primera o en el segundo slide, que eran el remote, el red web, el broker? Ok, eso Microsoft ya lo encapsula en algo que se llama Control Plane. Entonces, si le ponemos atención a este cuadrito que está arriba, que dice Web Access, Gateway, Broker, aquí están contenidos todos esos roles. Entonces, Microsoft me va a hacer todas esas funcionalidades por mí, yo no las tengo que hacer. Si nos movemos al lado derecho, ahí vemos el tema de administración. Entonces, ¿qué nos va a administrar Microsoft? Bueno, nos va a proveer una plataforma para realizar diagnósticos, balanceo de carga, los roles que están aquí en el control plane, el gateway también, que era lo que les mencionaba, digamos, si tenemos que tener algún componente o recurso que me sirva para crear reglas de acceso, por ejemplo, un firewall. El storage, yo aquí no voy a necesitar una SAN, no es necesario, Microsoft me la está proveyendo. ¿Qué es administrado por mí? Bueno, ahí sí, ahí nos vamos a centrar nosotros en lo que son los escritorios, en lo que son las aplicaciones, en lo que son las imágenes, el tema de los perfiles, si es necesario estar haciendo redimensionamientos de las máquinas, la administración de los usuarios y otro tipo de políticas, digamos, a nivel de red, pero nada del otro mundo, digamos, esto es muy poco complejo a la par de ponerse a administrar esto localmente en una plataforma on-premise. Entonces, básicamente eso sería a nivel de arquitectura y administración. Ok, el tema de los perfiles, aquí lo ampliamos un poquito en estos puntos. Yo puedo redireccionar los perfiles en cada uno de los escritorios virtuales a través de esta tecnología, que era lo que les mencionaba inicialmente con FS Logics. Con esto vamos a mantener, como lo dice aquí claramente, vamos a mantener el contexto de usuario en entornos no persistentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los escritorios de que no son uno a uno, que se están moviendo de máquina a máquina, aquí es donde esto toma más sentido. Porque entonces, si yo hoy me logueo en un escritorio virtual A y me deslogueo y tal vez guardé documentos en alguna carpeta en específica, en el del perfil del usuario,
el día de mañana este componente va a hacer posible que esos documentos yo los siga viendo conforme vaya rotando de máquina en máquina. Esa es la ventaja que vamos a tener con este componente. También se van a ver beneficiados los tiempos de inicio de sesión para los entornos igual no persistentes. Y esto prácticamente, si lo reducimos o lo resumimos, lo que nos va a hacer es una experiencia transparente para el usuario. Él no se va a dar cuenta prácticamente que se está moviendo de escritorio virtual a escritorio virtual. Inclusive este componente también nos va a permitir, como lo dice aquí en el último punto, él nos va a permitir definir la versión de Java para las URLs en específicas o aplicaciones específicas, si fuera necesario. Otro punto también, o tecnología, que complementa a FS Logics es IX. Este componente lo que hace es empaquetar las aplicaciones que utiliza un usuario y ponerlas a disposición del escritorio virtual. Entonces prácticamente no vamos a tener que instalar aplicaciones como lo hacemos normalmente, sino que esto las va, por decirlo así, a almacenar en un repositorio único en donde el usuario inicia sesión en el escritorio y estos dos componentes se van a encargar de traer el perfil de usuario y atachárselo a la máquina virtual y las aplicaciones que están empaquetadas y atachárselas al escritorio virtual. Entonces, prácticamente esto también nos llega a reducir mucha administración y prácticamente casi que todo es portable. Esto definitivamente no lo teníamos on-premise, teníamos algo muy similar con el tema de los perfiles flotantes, los rooming profiles y folder redirection, pero no es lo mismo en este caso. Esa es una de las cosas también que tenemos ahí como un plus en esta plataforma de servicios. Por ahí también tenemos el tema que les mencionaba anteriormente, digamos, vamos a tener una consola que nos va a indicar alerta, nos va a indicar warning sobre los componentes que tenemos implementados, nos va a decir, ok, usted puede solucionar este problema de esta manera, y al mismo tiempo todo esto nos da la oportunidad también de generar notificaciones eh, y pues también todo esto implementado básicamente en estos dos componentes, Azure Monitor y Log Analytics. Esto también, si le ponemos atención, no lo teníamos en una plataforma on-premise. ¿Qué era lo más cercano que nosotros podíamos tener de esto en una plataforma on-premise? Bueno, implementar parte de lo que es la suite de System Center, el Operation Manager. Pero si ustedes se ponen a analizar o alguno de ustedes sabe, implementar estos servicios no es cualquiera. Esto tiene su complejidad, tiene sus costos, el licenciamiento es un poquito caro y administrarlas también. Entonces es un poquito complejo en todo sentido. En cambio, en Azure prácticamente esto está ya disponible para cualquier recurso que yo implemente, digamos, sea una máquina virtual totalmente ajena a esta plataforma de virtualización de escritorios. Ya esto está nativo. Esto es parte también de lo que les mencionaba. Esto es parte de los recursos que yo podría implementar y que ya están ahí. Incluso, digamos, hay varios fabricantes que ya tienen soluciones de este tipo disponibles en el portal de Azure. Suponiendo, digamos, o hablándolo de forma general, nosotros podemos implementar un recurso de este tipo en el cual vamos a poder configurarle los certificados públicos, él va a hacer la encriptación y la decriptación de la información, va a ser implementable en cuestión de minutos. Este, Hay mucha documentación de este tipo de recursos en Microsoft directamente en su sitio. Y hay incluso laboratorios para implementar este tipo de recursos. Esto yo lo puedo unir a mi VNet, digamos, de Windows Virtual Desktop. Y no solamente va a estar disponible a esa VNet donde van a estar conectados los escritorios virtuales. Digamos, si yo, por ejemplo, tengo aplicaciones web de otro tipo totalmente ajeno a esto, entonces, de igual manera, este recurso me va a proteger ese tipo de servidores. Entonces es un componente que en realidad si usted se pone a ver, si nos ponemos a ver esto, nos ayuda en forma general en toda la suscripción.
Implementar esto, ya sabemos que es on-premise, implica un alto costo en todo sentido. Entonces, ya por ahí también tenemos una ventaja muy grande con respecto a lo que es esta plataforma. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos de Windows Virtual Desktop? Hay algunas limitaciones, pero si nos ponemos a ver, digamos que al menos de mi parte, es muy poco los ambientes donde he tenido que trabajar, eh, por decirlo así, tal vez que recuerden este momento, digamos, he trabajado con 2000 máquinas. Es lo máximo tal vez que yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí. Aquí, como ustedes ven, están hablando de limitaciones de 5000 máquinas, 10.000 hosts. Entonces, puede ser que sea el caso de ustedes en este momento. Pero sin embargo, si ustedes se ponen a ver aquí, la plataforma permite escalar, aún así, adicionando suscripciones al entorno. Eh, por ejemplo, digamos, en este caso dice, se recomienda implementar máximo 5000 máquinas por suscripción de Azure y por región. Esto para los grupos de hosts personales y agrupados basados en Windows 10 Enterprise y Windows 10 Enterprise para sesiones múltiples. Pues el número, digamos, 5000 máquinas es bastante por suscripción, ¿verdad? Y por región. Hay que tener presente que hay varias regiones disponibles dentro de una misma suscripción. Lo mismo para este otro punto también, que habla de 5000 VMs por suscripción. Con respecto aquí tal vez esto sí puede ser una limitación, tal vez mínima, digamos. Dice que las limitaciones de la API de la suscripción de Azure Resource Manager no permiten más de 600 reinicios de máquina virtual por hora mediante Azure Portal. No podríamos hacer el reinicio de máquinas virtual a través del portal para 600. Pero siempre nos está dando la oportunidad de hacer el reinicio, digamos, de forma automatizada, o mediante otro tipo de accesos, digamos. Aquí nos brinda también una API, incluso habría que ver si también por Shell la podríamos hacer. Igual, digamos, son 600 reinicios por hora, ¿verdad? No, prácticamente si vamos a tener usuarios trabajando en horario normal, pues suponemos de que el usuario va a trabajar con el escritorio tal vez mínimo 8 horas o 4 horas. Entonces los reinicios van a ser de forma controlada. Entonces podemos, digamos que mitigar este último punto. Ahora, ¿cuáles son los pasos generales de implementación de este servicio? Ok, como les mencionaba inicialmente, ¿qué debemos de hacer? Debemos de aprovisionar un tenant de Azure Active Directory. Tenemos que integrar nuestro Active Directory estándar contra el Azure Active Directory. Tenemos que configurar recursos y ver el tema de las licencias que tenemos para ver si somos elegibles a accesar a ese tipo de servicios. Si vamos a configurar escritorios virtuales en el tipo Pulled, y queremos conservar los documentos del usuario, pues entonces vamos a tener que configurar el tema de asignación de perfiles por medio de FS Logics, que esto es opcional, digamos, ya depende si voy a trabajar con escritorios virtuales personales, pues es uno a uno. Entonces ahí prácticamente los documentos del usuario se están guardando en la máquina virtual. Si quiero personalizar imágenes también, puedo crear una máquina virtual, personalizar el sistema operativo y a partir de ahí, generar la imagen y ponerla a disposición de la plataforma al momento de crear o configurar esta plataforma de virtualización. Ya propiamente en el despliegue, lo que tenemos que preocuparnos es por la creación y asignación de los escritorios, configurar las aplicaciones para los usuarios y personalizar opciones en los grupos de trabajo. ¿Qué se refiere a este último punto? Bueno, aquí podemos, como lo hacíamos on-premise, podríamos decirle que en el momento que un usuario quiera conectarse, este, yo le redireccione desde la máquina local la unidad C, o que no le redireccione la unidad C, sino que le redireccione la unidad D, que le permita redireccionar dispositivos extraíbles, por ejemplo, en este caso llaves mallas, unidades extraíbles y ese tipo de configuraciones. La plataforma las tiene, son configurables,
Entonces, básicamente en el despliegue es donde tenemos que preocuparnos por este tipo de configuraciones. Pero si ustedes se ponen a ver, quitando este punto de FS Logics y suponiendo que tenemos que instalar el controlador de dominio desde cero y crear las cuentas de usuario, para esto, nada más, para esta plataforma de virtualización, podríamos decirlo que en cuestión de 4 horas podríamos tener la configurada de forma sencilla, básica. Posiblemente ahí se nos vayan un poquito más de horas haciéndole tal vez algunos ajustes, pero es muy sencillo configurarla en la parte de Azure. Si tenemos recuerdos de alguna implementación que tuvimos en el pasado con respecto a Remote Desktop Services en on-premise, podríamos decir que mínimo, aprovechando el tiempo, podríamos implementarlo en 2 días. Sin embargo, dependiendo del número de máquinas virtuales y dependiendo de la alta disponibilidad que le queremos dar a los recursos y posiblemente otros factores, ¿verdad? Ok, eso sería todo con respecto al slide. Ahora lo que quiero mostrarles es un poquito, por lo menos por encimita, de lo que compete ya propiamente el servicio desde el portal de Azure. Ok, entonces, esto es, vamos a ver aquí. Esto es una suscripción de pruebas. Esto lo único que tiene es esta plataforma de Azure de virtualización. Eh, Como podemos ver, aquí está el Azure Active Directory, el cual es uno de los requisitos, ¿verdad?, de la solución y prácticamente de la suscripción. Si me voy para buscar mi Active Directory estándar, ¿dónde lo implementé? Bueno, en este caso yo no lo tengo on-premise. En este caso lo tengo 100% nube. Como ustedes ven, aquí está la máquina virtual. Aquí es donde tengo mi Azure Active, mi Active Directory implementado. Entonces aquí está el dominio, aquí están los usuarios que implementé para este caso. Aquí está el usuario 1, que es con el que vamos a hacer un recorrido sobre la solución. Entonces prácticamente casi que aquí tendríamos el primer requisito, el tema de Azure Active Directory, que tiene que estar sincronizado contra mi Active Directory estándar. Y ya propiamente con respecto a las versiones del sistema operativo, pues al momento que yo creé la máquina virtual, en la configuración escogí la versión que es compatible con esto. Ahora, ¿cuál era el proveedor o desde dónde habilitábamos el proveedor que nos habilita este tipo de solución? Bueno, hay que entrar aquí a Resource Providers. Entonces aquí lo que hacemos es que ponemos Virtual y aquí ya nos aparece Desktop Virtualization y aquí aparece como registrado. Anteriormente estaba como no registrado. Por default aparece como no registrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo marcamos y le damos registrar. En el momento que ya nosotros tenemos esto registrado, ya lo que tenemos que hacer es venir a buscar el tipo de servicio, que es Windows Virtual Desktop. Y a partir de este momento ya empezamos a configurar propiamente lo que nosotros tenemos lo que nos compete a nosotros, de acuerdo a los slides, es decir, a la parte de administración. Entonces aquí nosotros creamos un host pool, ya yo aquí lo tengo creado. Ya hay una máquina virtual creada, que es esta. Esta máquina virtual yo no la tuve que crear. En el momento que uno la empieza a configurar, eh, uno selecciona el tiempo de sistema operativo. Entonces, por ejemplo, si me voy a esta pestaña, yo aquí selecciono la localización donde quiero que la máquina esté. Que esto tiene que ver mucho con el tema que hablábamos de la latencia, digamos, entre más cercana la máquina virtual a la ubicación física donde usted esté, menor latencia va a tener. De igual manera, la herramienta que hace esto, ella nos va a indicar la latencia que es mejor para el caso que aplique. En cuanto a las imágenes, aquí tenemos Windows 10 Enterprise. De igual manera, yo puedo ver todas las imágenes que están disponibles. Entonces aquí las puedo seleccionar. Las características de la máquina virtual igual.
la cantidad de máquinas virtuales que voy a tener. Aquí selecciono la red virtual a la cual el escritorio o el session se va a conectar. Vamos a indicarle la subnet de esa VNet. Y aquí vamos a indicarle, que era lo que les mencionaba anteriormente, vamos a indicarle el dominio al cual se va a unir esta máquina virtual en el momento que la plataforma empiece a crearla. El dominio, y aquí le voy a dar, le voy a indicar la unidad organizativa donde se va a almacenar el escritorio virtual. Esto ya completa, digamos, a usuario y contraseña de dominio que nos va a permitir agregar el escritorio virtual al dominio que tenemos, a nuestro dominio estándar. Y esto propiamente ya son usuario y contraseña del sistema operativo de la máquina virtual que se está creando. Ya propiamente con el tema de tags es un tema general de Azure, no tiene que ver tanto con esto. Y ya aquí propiamente uno empieza a crear el host pool. Ya aquí se crea la máquina virtual y prácticamente vamos a llegar a este punto donde estamos ahorita. Ya aquí este session host o este session ya está asignado al usuario 1. Ya aquí yo hice la asignación. Básicamente, vamos a ver si lo vamos por aquí. Esta es la máquina virtual, sí. Ok, aquí está, aquí se ve. Ok, aquí vemos que ya este session host está asignado a usuario 01. Entonces ya este usuario 01 puede ingresar al portal al que desarrolla o lleva a cabo la funcionalidad del web, el que muestra el portal. El usuario se va a autenticar y ahí es donde va a mostrar el icono del escritorio para poder accesar al escritorio como tal. Vamos a ver. Ok, estas son las asignaciones. Desde aquí yo las puedo asignar. Entonces, ya como ustedes ven, el usuario 01 está asignado. Yo puedo venir aquí y puedo buscar el usuario al cual yo quiero seguir asignando en este host pool. Entonces, como tenemos nuestro Active Directory estándar sincronizado con el Azure Active Directory, pues todas estas cuentas que están aquí están implementadas o creadas en nuestro Active Directory on-premise o el Active Directory estándar, perdón. También podemos administrar o configurar, vamos a ver, el tema del redireccionamiento de dispositivos. Esto lo podemos hacer en nuestra plataforma on-premise y lo podemos hacer en nuestra plataforma nube también. Aquí está el redireccionamiento de los dispositivos USBs, el tema de las impresoras. Aquí hay un pequeño, digamos, viéndolo así, un pequeño truco o configuración en el cual igual podemos decirle que redireccione solamente el disco local C o el disco local D. eh, pero todo eso es configurable, igual con el tema de los gráficos también. Ahora, si nos vamos propiamente ya eh, al portal de ingreso, aquí voy a cerrar sesión. Y básicamente de esta manera estaríamos ingresando al portal de esta solución. Nosotros aquí, bueno, ya aquí tengo el usuario en caché. Yo aquí digito la contraseña. Que le decimos que no. De momento, digamos, como esto está en una configuración básica que fue para efectos de la presentación, claramente solamente tenemos un escritorio virtual asignado. Pero todo esto yo podría tenerlo lleno, ¿verdad? De aplicaciones. Igual yo podría tener como por decirlo así, un pool grande de aplicaciones y esto va a estar regido por permisos.
Entonces puede ser que todo este pool de aplicaciones yo puedo otorgarle permisos nada más al usuario 01 para que vea el grupo de aplicación de tipo escritorio virtual. Entonces me va a aparecer solamente un escritorio virtual, pero aquí podrían aparecer muchas aplicaciones más o escritorios virtuales también. Para hacer ingreso al portal o al escritorio virtual como tal, yo nada más le doy aquí, le doy un clic, le voy a permitir y aquí le voy a digitar la contraseña. Y ahí estamos ingresando al escritorio virtual que está alojado en la nube, el cual si nos devolvemos al portal sería esta máquina virtual. Sería esta máquina virtual que el portal creó, este que dice vs-lab-hs. Yo solamente le puse el nombre hasta la S. El portal o la plataforma le sigue agregando el guión 0, el guión 0, el guión 1, el guión 2. Entonces uno le agrega un sufijo y el sistema, la plataforma le sigue agregando una parte al nombre. Esto sería el escritorio. Como ustedes ven, yo aquí estoy en Firefox. Estoy ingresando desde este explorador que es soportado por la plataforma. Si ustedes ven el flujo o mi recorrido por el sistema operativo es rápido. O sea, yo digamos, no sé cómo se verá ahorita ahí en la sesión que estoy compartiendo, pero aquí realmente es como si yo estuviera conectado a un escritorio virtual que tengo aquí a la par, a una máquina virtual que tengo con Remote Desktop habilitado. Eh, eh, esta máquina virtual claramente ahorita no tiene Office 365, solamente tiene la imagen del sistema operativo que escogí, que es elegible, pero si tuviera una licencia, por ejemplo, E5 y tengo toda la suite de 365, entonces soy elegible para accesar el servicio y adicionalmente, como tengo asignada una licencia 365, podría tener todas mis aplicaciones de ofimática agregadas aquí al escritorio como tal. Entonces podría tener Word, podría tener Excel, PowerPoint, entre otras. De igual manera, esto, acordémonos que esta imagen es personalizable, o sea que yo pude haber iniciado esto con una creación de una máquina virtual que tenga, por ejemplo, un ERP, el acceso a algún ERP, si ya tengo servidores en la nube y tienen carpetas compartidas o hay algún otro servicio que esté por ahí que se pueda agregar aquí a la imagen de tal manera que podamos personalizarla y que quede estándar para generar escritorios, podríamos hacerlo, pero para efectos, digamos, de esta demo, tiene lo básico del sistema operativo. Básicamente lo que quería mostrarles era este acceso y el recorrido del sistema operativo. Ahora, yo puedo accesarlo desde este explorador de Firefox, que es uno de los exploradores que he soportado, como también podría accesarlo con este cliente, que es Remote Desktop. Yo lo tengo aquí instalado en mi computadora. Ya yo inicié sesión con el usuario que me asignaron, digamos, suponiendo que yo soy un empleado de la empresa, me asignaron soy el usuario 1, entonces simplemente lo que hago es que ingreso aquí. Este cliente, si ustedes se ponen a buscar en el Play Store o en otras plataformas, lo van a encontrar. Entonces, desde esta vamos a tener acceso a los recursos que me hayan asignado permisos desde la plataforma de virtualización. Aquí lo que va a pasar es que muy probablemente le voy a cortar la sesión al cliente que tenía. Sí, aquí está. Entonces ya ahí me cerró el acceso al cliente que tenía por el browser y ya aquí estoy ingresando por medio de la aplicacioncita que tengo instalada aquí en mi computadora. Esto ya es básicamente como si estuviera instalado, hiciera un RP, algún servidor. Pero siempre teniendo presente que ya no va a ser RDP, sino que va a ser una redirección más robusta y más segura. Y aquí es lo mismo, aquí tenemos el mismo sistema operativo y básicamente mencionarles esto, digamos que el recorrido, el flujo ahorita de, sobre el escritorio o la máquina virtual es muy rápido. Aquí
como la plataforma me redirecciona mis discos locales de forma estándar, digamos, aquí me está redireccionando los dos, entonces yo aquí puedo ingresar a mi disco local C de la portátil. Este sería el disco local C y el escritorio virtual estaría haciendo acceso desde la nube hasta mi disco local. Porque yo lo tengo ahorita de manera estándar, yo no lo he reconfigurado. Para efectos de la demo no lo hice. Ok, básicamente eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, yo con mucho gusto se las puedo aclarar ya, y si no, igual me la pueden enviar por correo electrónico como ustedes gusten. Gracias, Carlos. De hecho, creo que de momento, pues, por ahí no hay. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Carlos, te pasamos por ahí la batuta. Ah, bueno, creo que ya por ahí hay una duda de don Esteban. Gracias. Esteban Rojas. Sí. Ok, dice los dispositivos externos que yo tengo en el cliente a la hora de acceder a ese escritorio virtual se accesan de forma transparente, como por ejemplo una webcam o una firma digital. Ok, con la firma digital, sinceramente no he tenido la oportunidad de trabajarlo. Con la webcam, al ser un dispositivo USB, estamos permitiendo el redireccionamiento de dispositivos USB. De igual manera, si nosotros abrimos Teams en el escritorio virtual, el audio lo estamos redireccionando también. La latencia del equipo puede deberse a varias situaciones, bueno, a varias cosas, digamos, puede ser el internet, puede ser la región donde hayan implementado, donde esté el escritorio virtual, digamos, como lo mencionaba anteriormente, antes de hacer una implementación de este tipo, hay que hacer un análisis. Parte del análisis es ejecutar una herramienta que nos va a decir, bueno, la latencia ahorita en la región central central va a ser es esta. En la región este es esta en este momento, y así por el estilo. Entonces, esa herramienta lo que hace es medir la latencia del punto donde estamos actualmente hacia esas regiones y nos va a decir cuál es la de menor latencia. Entonces, por ahí ya tenemos que irlo tomando en cuenta, digamos, el tema de la región. Posiblemente también hay que ver el rendimiento del escritorio virtual, digamos, cómo está con respecto a recursos. A veces esto afecta. Y por supuesto el tema de la conexión, el ancho banda, va a ser también algo muy importante. Eh, sí les puedo decir que yo he tenido mi computadora personal conectada a mi celular. He accesado al internet, bueno, me he conectado a la red por ahí, por el internet del teléfono, y he podido accesar estos escritorios virtuales de esa manera, con el internet del celular. Entonces, digamos que, ese factor de conexión hacia internet es importante estudiarlo, analizarlo, pero como les digo, digamos, es un poquito difícil. Hay otros temas que están antes de ese, pero sí puede afectar, claro, no está exento, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna otra duda. Y tal vez, Esteban, también una de las pruebas que se podría hacer con esto para, digamos, para validar el tema de la región, eh, antes de recrear toda la plataforma de escritorios virtuales o algo así por el estilo, uno podría crear un grupo de recursos en una región después de ejecutar, digamos, este tool de latencias, y entonces crear, digamos que un grupo de recursos en la región que tenga menor latencia. Yo puedo crear una maquinita virtual ahí,
y darle acceso al usuario que está teniendo problemas de latencia. Entonces, digamos que por ahí yo podría descartar o validar, empezar a validar si es el tema de la región podría ayudarme un poquito. Antes de ponerme, digamos, a recrear toda la plataforma de escritorios virtuales. Ok, este cliente es muy liviano. De hecho, no, sinceramente no me he preocupado, digamos, digamos que en ver cuánto mide digamos que en términos de espacio es muy poquito lo que consume, y en términos de memoria RAM eh, es muy poquito también. Que creo que está consumiendo son 234 megas. Y digamos, vean lo que está haciendo el uso de la red, 0.1 megabits por segundo. O sea, no es la gran cosa. De hecho, el Firefox ahorita me está consumiendo más. Estos clientes son muy light, verdaderamente. Perfecto, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. Esteban, De momento no hay más consultas. ok, de igual manera, tal vez ahí sí me gustaría tal vez el tener el correo, la dirección de correo de Esteban por ahí, porque sí me gustaría hacer la prueba de redireccionamiento, digamos, por ejemplo, con firma digital y otras cosillas por ahí, si tuviera la oportunidad, y poder ayudarle también ahí en ese sentido, aclarando más la duda. Perfecto, yo te hago llegar el correo de don Esteban para que pueda conversar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este webinar. Espero que haya sido de mucho provecho y de mucho valor para ustedes. Les hago la invitación a los próximos eventos que tenemos esta semana. Hoy en este momento tenemos seguridad en la nube Microsoft. También el día de mañana vamos a tener infraestructura convergente para redes empresariales, administración de equipos de seguridad desde la nube. El jueves, transformación digital en el área financiera, Teams, Power Apps, SharePoint. Y para finalizar, el día viernes tenemos experiencias accesibles, Management 3.0, McAfee Envision y una charla de Azure. Entonces, acá ahorita por el chat les voy a dejar lo que es el link para que puedan accesar y ver cuáles son los temas que se van a tratar, y ahí también pueden registrarse. También les vamos a pasar acá por el chat un enlace o una encuesta. Nos sirve a nosotros como retroalimentación y también para que ustedes queden participando en las rifas que vamos a tener al final de esta semana. Esta sesión queda grabada y nosotros la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les hacemos llegar el enlace por correo para que la puedan volver a ver y consultar. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Igual. Gracias, Carlos.